Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, entonces, estamos hablando de las proteínas y los aminoácidos, ¿no? Entonces, les había dicho que los aminoácidos que están en la sangre pueden ser usados para formar nuevas proteínas y a su vez nuestras propias proteínas se pueden desarmar para aminoácidos, los cuales van a salir a la sangre y de ahí pudiesen volver a ser usados para formar otra nueva proteína, como también puede que no, ¿ya? Ahora, entonces, por lo tanto, tenemos dos fuentes de aminoácidos. Una, la que nosotros consumimos en nuestros alimentos que van entrando, y otra, la que obtenemos de nuestras proteínas más viejitas que se van desarmando y van dando aminoácidos, ¿no? Entonces, se va usando así. Ahora, algunos aminoácidos no van a ser usados para formar nuevas proteínas. ¿Qué pasa entonces con esos aminoácidos? Que por algún motivo, porque a veces también son moléculas y se pueden ir dañando o alterando, y entonces ya no se usarían. Entonces lo que hace el cuerpo es agarrar esos aminoácidos que no sirven y se van a usar de dos maneras. Uno, lo degradamos hasta amoníaco y acetato. ¿Ya? Una vez que se degrada amoníaco y acetato, el acetato ingresa a la vía metabólica de los carbohidratos, ¿no? Se fijan aquí, para ponerlo luego arriba. ¿Ya? Entonces, de los aminoácidos producimos amoníaco más acetato y ese acetato ingresaría aquí a la vía metabólica de la glucosa, los carbohidratos, ¿no? Y a partir de aquí se usaría para obtener energía. ¿Ya? De aquí podemos obtener energía, como les había mencionado. En otras palabras, aquí entraría a lo que es el ciclo de Krebs, que les estaba mostrando anteriormente. ¿Ya? Bien, esa es una forma de eliminarlo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa con el amoníaco. La otra forma de eliminarlo es que esos amoníacos, perdón, esos aminoácidos, ya se muevan hacia la sangre y de la sangre viajen al hígado y en el hígado sean usados para formar nuevas moléculas de glucosa, ¿ya? Y entrarían luego en la vía que hemos mencionado, ¿ya? Entonces se pueden usar de esas dos formas. En esta segunda no hay desecho, pero en la anterior tenemos como desecho el amoníaco, ¿no? El NH4, que es el amoníaco. Ese que les decía que es tóxico. Entonces el amoníaco se bota a la sangre viaja al hígado, ¿no? Al hígado, y el hígado lo convierte en urea. Y la urea luego se bota a la sangre. Y de la sangre va a viajar hasta el riñón, y en el riñón lo vamos a colocar en la orina, ¿no? Y de ahí afuera. La forma como eliminamos el amoníaco. Por eso decía que la parte hepática es importante en la eliminación del amoníaco. Bien, eso sería lo que pasa con las proteínas, ¿ya? Vamos a ver ahora qué pasa con los lípidos, las grasas. Bien, los lípidos, cuando ingresan al aparato digestivo, se degradan liberando ácidos grasos, ¿ya? Estos ácidos grasos se van a comportar principalmente como aceites, ¿ya? Entonces, el detalle está que no se pueden mezclar con agua, ¿ya? No se olviden que el agua y el aceite no se juntan, a menos que usemos un detergente, pero en este caso no hay detergentes, ¿ya? Entonces, por ese motivo, como ven acá, los ácidos grasos, fíjense, no pasan a la sangre, sino lo que va a pasar es que se coloca a una proteína que se conoce con el nombre de kilomicrón,
¿ya? Ahora, aquí lo que hay que entender es lo siguiente. El kilomicrón es una proteína, ¿ya? Pero es una proteína transportadora. ¿De qué? De ácidos grasos. Por eso está dentro del grupo que les llaman las lipoproteínas. ¿Ya? Entonces, es una proteína transportadora. Es algo así como decir el camión que lleva el cemento. Ya no es lo mismo el cemento, tampoco es lo mismo el camión. Una cosa es el camión que lleva al cemento. Lo mismo es acá. El kilomicrón es la proteína, el camión, si ustedes quieren. Y el ácido graso sería como el cemento, ¿no? Lo que transporta el kilomicrón. Ya no se olviden eso, porque siempre hay error en ese detalle. No son grasas los kilomicrones, son proteínas transportadoras. Ahora, este kilomicrón, para poder ingresar la sangre, porque es la forma como esa grasa se puede transformar en la sangre, se transporta primero hacia lo que es la linfa, ¿ya? El líquido linfático. ¿Ya? Entonces, no pasa directo a la sangre, ya pasa a la linfa. De la linfa recién va a pasar a la sangre. ¿Ya? Una vez que pasa a la sangre, ese kilomicrón va a ser transportado a su destino, que es el hígado. ¿Ya? Entonces llega al hígado, ahí están viendo cómo el hígado procesa las grasas, y el hígado va a sacar las grasas de esta proteína y las va a liberar, ¿no? Entonces, por eso ven que están los ácidos grasos libres. De ahí, la célula hepática puede usarlas para fabricar sus propios lípidos, ¿ya? Sus propios lípidos. ¿Ya? Pero, y aquí viene lo más importante, el hígado, si bien fabrica sus propios lípidos, no los puede tener a todos ahí. Tiene que llevarlos a un lugar a guardar. ¿Ya? Y ahí es donde entra en juego otras proteínas transportadoras. Otra vez volvemos a lo mismo al rato. Son proteínas transportadoras, no son lípidos. ¿Ya? Es el camión, si ustedes quieren, lo que les decía. Entonces, estos ácidos grasos van a ser colocados en esta de aquí llamada LDL. Eso es una sigla en inglés que significa low density lipoprotein, que eso en español es lipoproteína de baja densidad. Es el nombre que le dan. Entonces, la LDL es una proteína transportadora de lípidos, no se olviden, ¿ya? Y de ácidos grasos, ¿ya? Entonces, el hígado coloca esas moléculas, las grasas, en la LDL, ¿ya? Y la LDL, su función es transportar las grasas hacia su destino, hacia su almacenamiento, ¿ya? Entonces sale a la sangre, ¿ya? Y la LDL va a ir dejando su producto, o sea, lo que está transportando, que serían las grasas, en dos lugares. En los adipocitos, que son las células que sirven de almacén, y también en las otras células del cuerpo. Por eso, a ver, aquí vamos a poner ahí para que entre todo. ¿Ya? Entonces, esta LDL sale a la sangre y de ahí puede ir dejando en dos lugares. ¿Ya? Los adipocitos, acá, que sean las células de nuestra grasa, y en todas las otras células del cuerpo que los necesiten. ¿Ya? Por eso ven que apunta a los dos lados sus flechitas, ¿no? Acá. Ahora, la LDL va dejando sus grasas, ¿no? Entonces, como si tuviese un camión distribuidor que va dejando sus sodas aquí y sus sodas allá, entonces ustedes va reduciendo su producto, ¿no? En algún momento se convierte en IDL, que es lipoproteína de densidad intermedia. Eso es como decir camión medio lleno, ¿ya? Porque es la misma proteína, por si acaso. LDL y IDL son lo mismo. La diferencia es que el IDL es cuando tiene menos, ha perdido lo que ha ido dejando. Y luego se convierte en VLDL, que es lipoproteína de muy baja densidad, ¿ya? Que también es una proteína que podemos decir es el camión casi vacío,
ya que es la proteína, esta misma LDL que salió, pero que ya perdió gran parte de lo que estaba transportando en los adipocitos o en las células del cuerpo, ¿ya? Bien, entonces están viendo, la LDL saca el hígado hacia las otras células, incluidos los adipocitos, ¿ya? Ahora, en los adipocitos, los ácidos grasos se van a usar para formar los triacilgliceroles, que sería la forma en la que nosotros guardamos nuestros ácidos grasos y es la forma en la que guardamos la energía. Y ahorita a ver cómo se conecta esta parte, ¿ya? Entonces, no se olviden, aquí es donde guardamos la energía, que son nuestros adipocitos, nuestras células de la grasa. Cuando el cuerpo necesita esa grasa de nuevo, por algún motivo, ya el adipocito lo va a colocar en otra proteína transportadora llamada HDL. Eso es lipoproteína de alta densidad, el HDL. Es una proteína también transportadora. Esta sale a la sangre y de la sangre puede viajar, o en realidad va a viajar hasta el hígado. Pero también puede ir perdiendo sus ácidos grasos en las otras células del cuerpo, ¿no? Que también las pueden usar. Bien, y una vez que llega al hígado, libera los ácidos grasos y de ahí se puede usar para varias cosas, ¿no? De repente, volverla a meter y volverla a mandar a guardar, etc. ¿Ya? Una de las cosas para lo que se usa es para formar nuevas moléculas de glucosa, la gluconeogénesis, ¿no? Y aquí entonces están viendo todo lo que es lo que nos va a dar moléculas nuevas de glucosa, incluidos los ácidos grasos, ¿ya? Entonces así es como a partir de las grasas nosotros podemos obtener nuevas moléculas de glucosa, ¿ya? Eso ocurre solamente en el hígado. Ahora, ¿cómo nuestras células aprovechan esos ácidos grasos, ¿ya?, para mantenerse vivas y dónde se conecta la parte de los carbohidratos con los lípidos, ¿ya? Los ácidos grasos que llegan a las células van a ser usados para formar nuestros propios lípidos, como los que sirven para formar la membrana celular, ¿ya? Pero también, como les dije una vez, se pueden usar como fuente de energía. Cuando se usan como fuente de energía, esos ácidos grasos se van a desarmar y me van a dar cetonas más acetato, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, está la conexión entre las tres vías metabólicas, el acetato. ¿Lo ven? Está acá y está acá, ¿ya? La de arriba es la de la glucosa, la que al medio de las proteínas, los aminoácidos, y aquí los lípidos. Y ahí está la conexión, ¿ya? Bien, sucede que si ustedes comen mucho carbohidrato, como los almidones, se va a empezar a hacer este proceso y va a llegar hasta acá, hasta acetato. Una vez que hemos llegado a acetato, ese acetato viene acá y se convierte en ácidos grasos. Y de ahí son transportados a los depósitos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes comen mucho carbohidrato, como los almidones, ¿se acuerdan que les decía? Es la vía como fabrico grasas, ¿ya? Y lo mismo pasaría si comen mucha proteína. Al menos cuando van a los gimnasios, le dicen, vas a ganar masa muscular, come harta proteína. Y después se llenan de grasa. Porque también, si vos comes mucha proteína y tu cuerpo no lo usa para formar proteína, va a pasar lo mismo. Esos aminoácidos van a pasar a esta vía metabólica. Ese acetato se va a convertir, bueno, va a pasar aquí a la vía metabólica de las grasas y de ahí lo convertimos en grasas, ¿no? La misma vía metabólica, ¿no? Y así, aquí está la conexión. A partir de estos acetatos también puedo meter aquí y con esto ya procesarlo, etcétera, ¿ya? Bien, la conexión metabólica entonces entre carbohidratos, lípidos y proteínas, están viendo, es el acetato. Y eso es el famoso ciclo de Krebs. Bien, pero como producto metabólico de esta reacción de convertir ácidos grasos en acetato, obtengo una molécula de cetonas, que son moléculas de desecho, ¿ya? Las cetonas van a pasar, como ven, a la sangre, no, de ahí a la sangre, y de ahí van al riñón y lo botamos en la orina, ¿no? Y así salen las cetonas en la orina, ¿ya? Bien,
Ahora, veremos, por ejemplo, para que vayan entendiendo cuán útil es esto, qué pasa con un paciente diabético, por ejemplo. ¿Ya? El paciente diabético, ¿ya? Uno de sus problemas es que no puede meter glucosa dentro de la célula. O sea, esta parte de acá está bloqueada. Ahí, ¿ya? No puede entrar la glucosa a la sangre, perdón, a la célula, ¿ya? Por eso se acumula en la sangre. Como no puede entrar a la célula, entonces toda esta vía metabólica no funciona. Ya lo vamos a tachar ahí. Entonces, esto no funciona, no va a funcionar, porque esa célula no está pudiendo meter moléculas de glucosa. No, perdón, me equivoco. He tachado mucho, solamente es hasta acá. Eso. Hasta ahí. Eso aparte entonces no funciona. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la célula se mantiene viva? Como no puede obtener energía de la glucosa, lo que va a hacer es agarrar a los ácidos grasos, de los lípidos. ¿Ya? Por eso, al ver que empieza a bajar de peso, el paciente diabético, ¿ya? Y empieza a producir acetato. Ese acetato va a entrar a la vía metabólica y de ahí ya puede producir energía. Y con eso se mantiene vivo, usando las grasas. Pero aquí hay un problema, que produce también mucha cantidad de cetonas. Y unos problemas de los diabéticos es que empiezan a acumular mucha cetona en la sangre, porque el riñón también tiene su capacidad para botarlo. Entonces, como que se satura esa capacidad y las cetonas se empiezan a producir en grandes cantidades y se empiezan a acumular en la sangre, lo cual termina produciendo lo que se conoce como cetoacidosis diabética, porque las cetonas son ácidas. ¿Ya? Entonces, hacen que la sangre se empiece a acidificar, alterando el pH, y eso empieza a alterar todas las reacciones químicas que puede terminar causando la muerte del paciente. ¿Ya? Bien, eso también ocurre en el caso de la diabetes. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? Bien, ahí vamos a acabar entonces con ese tema. Vamos a empezar nuestro último tema. ¿Ya? Nuestro último tema se llama vitaminas. Aquí está. Bien. Ya. Entonces vamos a empezar un tema que se llama vitaminas. ¿Ya? Que dice, en el caso de las personas con anemia, ¿cómo funciona su metabolismo? Bien, simplemente, si te das cuenta, en la anemia, el problema es que tienes menos glóbulos rojos, lo cual va a hacer, por lo tanto, que transporten menos oxígeno. ¿Ya? Ahora, si nuestro cuerpo está teniendo menos oxígeno, lo que va a pasar es que esa vía que hemos visto donde se usaba el oxígeno, la glucosa, va a estar también reducida. O sea, voy a procesar menos. Eso significa que la energía que puedo obtener de la glucosa también está reducida. ¿Ya? Y por eso los pacientes con anemia tienen sueño. ¿Ya? Una de las causas del sueño es que sus células cerebrales no están pudiendo obtener mucha energía, porque interesantemente las células del cerebro son muy dependientes de la glucosa como fuente de energía. No pueden procesar tanto las grasas, las proteínas, como las demás células. Lo hacen, podemos decir, pero muy poco. Son muy dependientes de la glucosa. Por eso también no pueden sobrevivir mucho tiempo
sin sangre, ¿ya? Entonces, son las primeras que empiezan a tener problemas cuando estas vías metabólicas fallan, ¿ya? Entonces, si no hay oxígeno, bueno, hay oxígeno, pero muy poco, entonces la glucosa no le va a poder dar mucha energía y por eso van a ver que el paciente con anemia tiene sueño. Sin embargo, el mismo cuerpo va a buscar formas de compensar todo esto. Uno de ellos es que puede ordenarle a la médula ósea que fabrique más glóbulos rojos. Si puedes responder porque le damos los nutrientes, lo hará, ¿no? Pero si no, lo que va a hacer luego es, como no estamos pudiendo transportar mucho oxígeno, se necesita entonces que ese transportador, que es el glóbulo rojo, se mueva más rápido para transportar la misma cantidad de oxígeno. ¿Cómo se consigue eso? El corazón late más rápido, ¿ya? Entonces, el corazón por eso cambia de velocidad, ¿no? Puede latir más rápido, más lento. Si necesitamos más oxígeno, el corazón va a latir más rápido. Entonces, aumenta su frecuencia para que así los glóbulos rojos, que están disminuidos en cantidad, puedan transportar más oxígeno. También vamos a empezar a respirar un poco más rápido, ¿no? Entonces vamos a tratar de compensar. Por eso generalmente en anemias leves o moderadas, el paciente no tiene mucha sintomatología, ¿no? Pero cuando son ya a veces anemias graves, lo van a ver al paciente fatigado, con taquicardia, ¿no? Incluso puede que está con hipertensión porque si el corazón late más rápido, se puede subir la presión, ¿ya? Actuaría de esa manera. En la vía metabólica estás viendo, a la anemia la puedes meter en el punto del oxígeno, ¿ya? En el transporte del oxígeno. ¿Listo? ¿Está bien, Denny? ¿O algo más que explique sobre eso? Bueno. Entonces, vamos a ver ahora las vitaminas. Las vitaminas son moléculas que se las clasifica en este grupo porque su forma estructural no encaja en ninguno de los grupos que ya hemos estudiado. Acuérdense, cuando estudiamos, hablamos de qué moléculas. Primero agua, proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Hemos hablado 5 tipos de moléculas. Cuando una molécula no encaja en las características de una de estas moléculas que hemos visto, se lo coloca en el grupo de las vitaminas, pero siempre y cuando sea útil, que es lo que van a ver que menciona ahí mismo, ¿ya? Entonces, la primera característica para que sea una vitamina es que la estructura de la molécula no pertenezca a ningún grupo, ¿ya? Estructuralmente, como dice, no pertenezca a ninguno de los grupos que ya hemos estudiado. Es la primera característica que tiene que tener. La segunda característica, ¿ya?, es que se encuentra en alimentos en pequeñas cantidades. O sea, no es una macromolécula. Es una molécula, pero no es un macronutriente, es un micronutriente que se encuentra en pequeñas cantidades. La tercera característica es que tienen que ser esenciales para el salud de la vida, porque hay muchas moléculas que nosotros comemos que no, tampoco no encajan en el grupo de los carbohidratos, nada, ¿ya? Y que entran al cuerpo, pero así como entran, se salen, o sea, no sirven para nada. Ya, por si acaso, cuando ustedes comen un alimento, no solamente crean que se están comiendo las moléculas que hemos visto aquí, sino cientos de moléculas diferentes. Muchas de ellas no son útiles para el organismo y se salen, ¿no? Como por ejemplo, como decía al rato, cuando comen remolacha. No fue con el otro grupo al que les dije remolacha. Bueno, si comen remolacha, después orinan rojo al día siguiente. Ese es un colorante que entra cuando ustedes comen remolacha, pero para el cuerpo no le sirve. Así que entra y sale, ¿ya? Entonces, para que sea una vitamina, esa molécula debe ser necesaria para la salud y para la vida. O sea, la debemos de necesitar, porque si no la necesitamos, no entraría en este grupo, ¿ya? Tienen que ser también moléculas que no puedan ser sintetizadas por el organismo, ¿ya? Ahora, sin embargo, aquí podemos decir que hay un poquito de
podemos decir, de tolerancia, ¿no? Por ejemplo, la vitamina D la fabricamos nosotros. Ya, lo mismo la vitamina A partir de otras moléculas. Sin embargo, podemos decir aquí que se puede aumentar y no pueden ser sintetizados por el organismo ni siquiera su materia prima, si ustedes quieren. ¿Ya? Bien. Y si faltan, obviamente, alguna de ellas, vamos a tener alguna enfermedad. ¿Ya? Que a esas enfermedades les llamamos avitaminosis. Entonces, para que una molécula sea considerada una vitamina, debe cumplir con las características. Eso es importante porque hay muchas moléculas que se estudian, de las cuales muchas no participan en el cuerpo, ¿no? Otras sí. Entonces, se tiene que ver si alguna de estas características se cumple para que sea considerada una vitamina. Ahora, incluso el conocer esto viene desde el nombre de vitamina. Sucede que cuando se empezaron a hacer estudios en bioquímica, ¿ya? Estamos hablando en la edad moderna, donde es el surgimiento de la ciencia, principalmente de la bioquímica. Sucede que se descubrieron muchas moléculas, ¿ya?, que pudiesen encajar en este grupo. ¿Ya? Ahora, sucede que muchas de estas moléculas tenían el grupo amina. ¿Ya? Y como se decía que eran esenciales para la vida, entonces se les llamaba aminas vitales. Y de ahí viene el nombre de vitamina, ¿ya? Aminas vitales. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas moléculas, de estas llamadas vitaminas, muchas, empezaron a salir de acá porque se descubrió que eran aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos tienen el grupo amina. Entonces, se las sacó y bueno, crearon muchas moléculas que no tienen ese grupo amina, pero ya quedó con el nombre. ¿Ya? Entonces, muchas moléculas que originalmente se creían que era una vitamina, luego se descubrió que eran otro tipo de moléculas, algunas eran aminoácidos y otras eran moléculas que no participaban en nada en el cuerpo y por lo tanto obviamente no eran esenciales y se las empezó a sacar. Por eso, por ejemplo, van a ver con el complejo B, por ejemplo, ¿no? Van a ver que hay la vitamina B1, la B2, la B6 y la B12. Y siempre preguntan, ¿y qué pasó con la B10, con la B8, B9? Era porque cuando se las puso con ese nombre, luego se vio que no eran vitaminas y se las sacó. Y solamente quedaron las que vamos a mencionar más adelante. ¿Ya? Bien. Eso sería entonces lo que son las vitaminas. ¿Ya? Vamos a ver ahorita a unos términos que usamos cuando hablamos de vitaminas para que entiendan más adelante a qué nos referimos cuando mencionamos eso. ¿Ya? Primero, ¿qué es una provitamina? ¿Ya? Una provitamina es una molécula que no es la vitamina, y eso es lo que primero tiene que estar claro, no es la vitamina, ¿ya? Pero, y aquí está el detalle, pero esa molécula puede entrar al cuerpo y a partir de esa molécula se puede formar la vitamina, ¿ya? En otras palabras, no es la vitamina, pero se puede convertir en una vitamina. Por lo tanto, también son útiles. Por ejemplo, de la zanahoria. Ya cuando uno habla de la zanahoria, bueno, de repente algunos de ustedes ya, si han estado en alguna de mis clases, ya me han escuchado hablar alguna vez, pero si no, ¿qué vitamina es la más importante de la zanahoria? Te van a decir la vitamina A. O si vos preguntas por la calle a las personas, ¿de dónde o qué alimento tiene más cantidad de vitamina A? La mayoría te va a responder zanahoria, ¿no? Que es buena para el ojo. La vitamina A se encuentra en la zanahoria. Lo interesante es que en la zanahoria no hay vitamina A. No hay. En ningún vegetal hay vitamina A. No hay. Las únicas fuentes de vitamina A son de origen animal. Leche, carne, huevo, hígado. ¿Ya? Pero no hay en los vegetales. ¿Pero por qué tanto la zanahoria te habla de vitamina A?
La realidad es que en la zanahoria, ya saben, no hay vitamina A, pero hay otra molécula que no es la vitamina A, eso tiene que estar bien claro, que se llama caroteno. Ya los caroteno o carotenoides, porque son varias moléculas parecidas, los carotenoides, son moléculas que le dan color a los vegetales. Son las que le dan ese color naranja, rojo, verde, oscuro, ¿ya? Entonces, estos carotenoides no son la misma vitamina, pero cuando nosotros comemos carotenos, esos carotenos en el cuerpo los podemos transformar en vitamina A. Por lo tanto, no son la vitamina A, pero son fuente de vitamina A. A esto que le llamamos provitamina, ¿ya? Es importante hacer esta diferencia porque como vamos a ver a unas moléculas de estas, las vitaminas, sucede que son tóxicas y la vitamina A, justamente A, es tóxica. Ya puede hacernos daño si consume en exceso, pero su provitamina, el caroteno, que estamos hablando ahorita, no es tóxica. Así que podemos consumir grandes cantidades de caroteno y no nos pasa nada. Pero si consumo grandes cantidades de vitamina A, sí me causa daño. ¿Ya? Bien, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces ya saben a qué me refiero cuando hablamos con provitamina. ¿Ya? Bien. El otro concepto que necesitamos aprender es lo que es un vitamero. Un vitamero se refiere a moléculas que también no son la misma vitamina, pero que pueden hacer su misma función. Ya, por ejemplo, de la vitamina A, otra vez usando esta vitamina, la molécula original descubierta como vitamina A es el retinol. Ya que tengan en cuenta que el nombre vitamina A es simplemente un nombre como un apodo, si ustedes quieren, porque el nombre que vale es el nombre químico. Y entonces la vitamina A, su nombre químico es retinol. ¿Ya? Sin embargo, después se descubrieron dos moléculas que no son las mismas que el retinol, que son el retinal y el ácido retinoico. Sucede que estas dos moléculas hacen el mismo trabajo que el retinol. Por lo tanto, la molécula original de vitamina A era el retinol. Sin embargo, estas dos se les llama vitámeros. En otras palabras, también se les puede llamar como vitamina A. Entonces, cuando hablamos de vitamina A, estamos hablando de tres moléculas que serían los vitámeros, ¿no? El retinol, el retinal y el ácido retinoico. Algunos autores le van a poner alguna forma de diferenciarlos. Por ejemplo, vitamina A1 al retinol, A2 al retinal y A3 al ácido retinoico. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, no es tan necesario, ¿ya? Porque hacen el mismo trabajo. Pero se llama vitámero, ¿ya? Bien. Y luego tenemos las antivitaminas. ¿De qué son las antivitaminas? Aquí estamos hablando de moléculas que nada tienen que ver estructuralmente ni funcionalmente con la vitamina, pero que lo que van a hacer estas moléculas es bloquear de alguna manera la función de una vitamina. ¿Ya? Por ejemplo, para la B1 hay una sustancia llamada tiaminasa, porque por si acaso la vitamina B1, su nombre químico es tiamina. Entonces hay una proteína llamada tiaminasa que se encuentra en la carne del pescado que bloquea a la vitamina B1. Por lo tanto, si nosotros consumimos carne de pescado crudo, que es donde se encuentra la tiaminasa, vamos a tener deficiencia de vitamina B1, ¿ya? O el alcohol que me bloquea a la B2 y a la B6, ¿no? Y así. Van a haber diferentes sustancias, incluso algunos medicamentos como los que usamos para el tratamiento de la tuberculosis, etcétera, que me bloquean ciertas vías metabólicas. Por ejemplo, lo que se usa como quimioterápico, el metotrexate, que es una droga que se usa en tratamiento del cáncer, ya bloquea el ácido fólico, que es una vitamina. Y entonces, estas moléculas que me bloquean las vitaminas en cuanto a su función, les llamamos antivitaminas. Y es importante conocerlas porque si yo consumo estas moléculas, voy a empezar a tener síntomas de deficiencia de una vitamina específica. ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocerlos. Bien, de todas maneras, cuando veamos cada vitamina, ahí les voy a mencionar cuál es su provitamina, si hay vitámeros y si hay alguna antivitamina. Por lo menos las más importantes o las más usadas, ¿no? Para tener en cuenta
ese aspecto. Bien, eso sería entonces. Bueno, y para terminar, podemos decir que las vitaminas se clasifican en dos grupos, dependiendo de cómo se disuelven. Las vitaminas que se disuelven en lípidos se llaman liposolubles. Y las vitaminas que se disuelven en agua se llaman hidrosolubles. ¿Ya? Entonces vamos a ver los dos grupos por separado. Las liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Y las vitaminas hidrosolubles, que serían todas las demás, ¿no? El complejo B, ácido fólico, vitamina C, ¿ya? Bien, es importante hacer esta diferencia porque las vitaminas liposolubles, como se disuelven en aceites, se pueden acumular en el cuerpo, en el hígado o en las grasas y por eso pueden ser tóxicas, las liposolubles. En cambio, las hidrosolubles, como fácilmente se mueven en agua, también fácilmente se pueden salir en la orina y por lo tanto es muy difícil que se acumulen en el organismo y por lo tanto las hidrosolubles no son tóxicas. Podemos consumir en exceso y no nos pasaría nada. En cambio las liposolubles sí nos pueden causar un daño. Por eso es importante hacer esa clasificación, ¿ya? Y bueno, y mañana, perdón, el lunes, ¿ya? Veríamos ya las propiedades de cada grupo de vitaminas. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta antes de acabar? ¿Preguntas? Bueno, entonces, aprovechen su fin de semana, vayan estudiando. No se olviden que la otra semana su examen es, creo que el jueves. Sí, el jueves. El jueves, entonces, su examen final. Entonces, vaya ya preparándose ya para ese examen. Bueno, entonces, nos vemos. Se cuidan, aprovechen su fin de semana. Chao, chao. Chao a todos. Chao, doctor, hasta luego. Chao, chao.